Este viernes ha tenido lugar la Junta General Extraordinaria del Real Zaragoza. En ella se ha aprobado por unanimidad la ampliación de capital hasta los 2,5 millones de euros. A pesar del acuerdo alcanzado recientemente con la agencia tributaria, la situación del club sigue siendo muy delicada y la viabilidad más absoluta pasaría por el regreso a primera. Tras la Junta, el presidente de la entidad aragonesa, Cristian Lapetra, ha reconocido que la situación deportiva es un milagro. Yo creo que sí, lo decíamos todos, sería un milagro, ¿no? Con un equipo hecho en apenas 20 días, con pocas garantías, ¿no? De iniciar, con todos los problemas societarios que estemos hoy en marzo hablando del club y hablando de lo deportivo, que es lo importante, y que el club está allí, está vivo, y que además demuestra que en cuanto tiene los jugadores titulares, compite bien y gana partidos, pues la verdad es que está muy bien. Yo sí, que lo hubiera firmado en agosto, estar en esta posición y poder estar peleando por estar arriba. Uno de los temas más espinosos de la semana llegaba desde Pamplona, con el nombre de Ángel Martín González sobre la mesa. Bueno, Ángel lo afronta con cierta incertidumbre porque su nombre ha salido pronunciado por otras personas, no sabemos con qué fin. Él tiene muy claras las cosas, él sabe que no ha participado en absolutamente nada de lo que se está dirimiendo en Pamplona, y tiene toda nuestra confianza, todo nuestro apoyo, por supuesto. El equipo aragonés se centra ya en regresar a la senda del triunfo este sábado, superando al Lugo. Todo ello después de conocer que en lo económico el club espera reducir la deuda en 12,5 millones cuando finalice la presente campaña.